Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a tratar un tema que además es de interés no solo nacional, sino a nivel mundial. Los ojos de los pueblos están localizados en un conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, pero que realmente nosotros queremos develar en tanto su veracidad y hablar de que el conflicto es entre la OTAN y Rusia, no entre Rusia y Ucrania, y vamos a explicar por qué. Estamos hablando hoy con el doctor Fernando Rivero. Bienvenido, Fernando, a nuestro programa En la Balanza, abogado, magíster en Filosofía de la Guerra, y quién mejor que él como analista internacional y analista de conflictos para que nos explique cuál es la situación y que nos hable de por qué debemos tratar a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como una amenaza usual y ordinaria a la paz del mundo. Es decir, a nosotros nos tildaron en un momento desde Estados Unidos por medio de un decreto, el decreto de Obama, de amenaza inusual y extraordinaria. Nosotros que siempre hemos trabajado por la paz internacional, nuestra diplomacia siempre ha sido enfocada al internacionalismo por la paz, y nos tildaron de una amenaza, pero resulta que la real amenaza después de la Segunda Guerra Mundial han sido las organizaciones militares que han estado impulsadas, financiadas y organizadas desde Estados Unidos como una forma de contener, digamos que la posibilidad de otros bloques en el mundo de tener actividad política internacional o tener cierta incidencia internacional. Cuéntanos un poco, Fernando, bienvenido. Háblanos por qué es importante identificar el conflicto que tenemos es entre la Organización del Tratado Atlántico Norte y Rusia, pero no es un conflicto nuevo, es un conflicto que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que nos hables de qué es la OTAN, qué ha significado, quiénes la forman y por qué nosotros estamos seguros o podemos estar seguros de analizar el conflicto como entre esta organización para la guerra y Rusia. Bueno, gracias por la invitación, Olga. Lo primero que debemos decir es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha sido creada en el marco de la llamada Guerra Fría a mediados del siglo XX para enfrentar a la Unión Soviética y los países del llamado socialismo real. En esa primera etapa que concluye con la disolución de la URSS y la caída del muro de Berlín, ellos se acoplan, se redimensionan y podemos hablar allí de una segunda etapa, y es precisamente la etapa de la expansión de la OTAN hacia los países de Europa del Este, los países que antes estuvieron, digamos, formando parte de la Unión del Soviética. Pacto de Varsovia y algunos países de lo que fue la Unión Soviética, Letonia, Lituania, entre otros. Ahora bien, en este momento, de cara a lo que es el conflicto que hoy se está librando en Europa del Este, debemos decir lo siguiente: la OTAN ya viene desde hace algún tiempo trabajando un elemento que es central y que va a ser discutido en el concepto estratégico de la Cumbre de Madrid 2022 y que es el enfoque más global que va a tener la OTAN. Por eso nosotros podemos entender a partir de eso lo que está ocurriendo con Colombia como socio global de la OTAN, el planteamiento que le hizo la OTAN a México para su adhesión a la organización y también, por supuesto, lo que hoy ocurre en Ucrania. De manera que lo que se está dando allí en Europa del Este no es otra cosa que parte de la política expansionista de la OTAN, que tiene por objeto tres cosas fundamentales. Primero, cercar a Rusia, a la Federación de Rusia. Segundo, convertir Ucrania en un puesto de avanzada con el despliegue de armas ofensivas para someter a la Federación de Rusia. Y tercero, entre otros objetivos, sabotear lo que es el proyecto de la Ruta y la Franja de la Seda, que es un proyecto chino, pero recordemos que Rusia y China son dos potencias emergentes que colocan en tela de juicio la hegemonía estadounidense a escala planetaria. De manera que la OTAN, liderada por los Estados Unidos, hoy viene desarrollando un plan agresivo, digamos, de fortalecimiento político, militar y, por supuesto, ampliación en todo el orbe. Los gobiernos de muchos de los países que hoy forman parte de la OTAN no escucharon a sus pueblos. Los pueblos, en el momento en que muchos de esos países se adhirieron, yo recuerdo que, por ejemplo, yo estaba en España en 1982 y la primera marcha en la que yo participé a los 10 años fue una marcha anti-OTAN, precisamente cuando se estaba discutiendo la adhesión de España a la OTAN, porque digamos que quienes venían de ser víctimas de la opresión de Franco y habían sido perseguidos, conocían, digamos que de primera mano, los problemas que podía acarrear el involucrarse en una organización
para resolver guerras que no le correspondían en el caso de España a España, ¿no? Entonces, digamos que hubo muchos pueblos que se alzaron, yo recuerdo en España, incluso hubo después un referéndum, años después, para salirse de la OTAN, pero no se escucharon. ¿Tienes alguna referencia más sobre este tema de pueblos que a lo mejor en esta cumbre del 2022 participen para denunciar a la OTAN y denunciar a sus propios gobiernos que han sido parte de esta cruenta organización que solo busca el dominio internacional a través de la fuerza militar? Fíjate, el imperialismo estadounidense, Olga, es por una parte, o mejor dicho, la OTAN es por una parte el brazo militar del imperialismo estadounidense, pero también es el brazo militar del capitalismo neoliberal. De cara a la cumbre de Madrid se está desarrollando en todo el planeta un gran esfuerzo antisistémico, un esfuerzo de movilización, de denuncia política en lo que hemos llamado la contracumbre, todo el planeta una contracumbre frente a lo que va a ser el encuentro de la OTAN para el venidero mes de junio. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la OTAN es un peligro para la humanidad. Recordemos que en la OTAN hay algunas potencias occidentales que poseen armas nucleares. El conflicto que hoy estamos viendo en Europa del Este está asignado por, digamos, una eventual escalada, cuestión que coloca no solamente en peligro la región de Europa, sino todo el planeta. Cuando nosotros observamos el suministro de armas por parte de las potencias occidentales a Ucrania, cuando nosotros observamos la política agresiva del imperialismo, que no solo el estadounidense, también está el imperialismo inglés, el alemán, el francés, contra la Federación de Rusia, eso es un atentado contra los pueblos del mundo. Cuando nosotros vemos que en Ucrania se utilizó como un pivote energético para acentuar la dependencia energética de Europa Occidental con relación a los Estados Unidos, nosotros podemos ir comprendiendo de lo que se trata este conflicto. En otras palabras, Nord Stream 2, que llevaba el gas ruso hasta Alemania, era un elemento que no podían permitir en la geopolítica petrolera la Casa Blanca y por ello utilizaron Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque por Ucrania pasan todos los gasoductos que venían o que vienen desde Rusia hasta Europa Occidental, de manera que Ucrania es aparte también en la planeación del Pentágono el pivote energético para el sometimiento de Europa. Esta jugada del imperialismo estadounidense entonces tiene, por una parte golpea a la Federación de Rusia, golpea a China porque sabotea la franja y la ruta de la seda, pero también acentúa la dominación sobre Europa Occidental. Y además de eso, digamos que la OTAN, Fernando, yo me imagino que compartimos esa opinión seguramente, es el antagonista de la ONU, porque si bien la Organización de Naciones Unidas es una organización multilateral para garantizar la paz y la seguridad internacional, la OTAN se convierte en el antagonista, es decir, es el brazo armado para la guerra, para movilizar el negocio de la guerra, que es un gran negocio en cuanto a la venta de armamento, el contrabando que sale de los países que son intervenidos. Háblame un poco qué se puede hacer o cómo se puede entender que todavía sigue existiendo la OTAN cuando la ONU está vigente. ¿Cómo poder luchar contra la OTAN desde la ONU para que desaparezca? Porque la OTAN tiene que desaparecer. Mira, dos cosas, Olga. Lo primero, en marzo del año pasado, 2021, Biden aprobó la Guía Estratégica de Provisional en materia de seguridad nacional. Ese documento doctrinario, que es un documento oficial, lo podemos buscar en internet. Para quienes tengan alguna duda, lo podemos buscar porque es de fuentes abiertas. Y nosotros nos vamos a encontrar allí que de la preocupación de la lucha contra el terrorismo ahora, para los Estados Unidos lo fundamental son los estados de las potencias emergentes, es decir, la Federación de Rusia y China, pero también Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán. Lo segundo, cuando nosotros observamos lo que está ocurriendo, la relación, el contubernio cómplice entre la Organización de Naciones Unidas y la OTAN, no podemos sino decir que hoy la Organización de Naciones Unidas requiere un replanteamiento profundo, requiere colocarse al servicio de los grandes intereses de la humanidad, responder a los grandes problemas que aquejan al mundo de hoy, pero no servir, digamos, como una herramienta para legitimar las acciones del imperialismo estadounidense. Si nosotros vemos el papel que ha tenido la Organización de Naciones Unidas, por lo menos en los últimos 30 años desde la caída de la Unión Soviética, podemos observar cómo o bien se ha limitado a mantener un silencio cómplice frente a algunas agresiones, como por ejemplo ocurrió con Irak en el año 2003, o como ocurrió con Libia, que hablaron de una zona de exclusión aérea, pero realmente eso fue una operación militar de envergadura donde participaron comandos de fuerzas especiales de la OTAN, donde
bombardearon no solamente instalaciones militares, sino también civiles, y terminaron asesinando al presidente legítimo de esa nación. Pero además lo mismo ocurrió en Afganistán, una invasión de 20 años por las mismas potencias de la OTAN. ¿Y qué ha hecho la Organización de Naciones Unidas? Refrendar en algunos casos y en otros mantener un silencio cómplice. Esta situación que estamos viendo en Europa del Este coloca en el tapete la discusión sobre la necesidad de refundar la Organización de Naciones Unidas, de constituir ese espacio multilateral en un organismo que realmente responda a los intereses sagrados de los pueblos del mundo, que se haga realidad, en otras palabras, la Carta de la Organización de Naciones Unidas, pero de ningún modo puede seguir siendo esa organización el instrumento para que los Estados Unidos impongan sus intereses geoestratégicos. Así es. Nosotros nos vamos a ir a un corte en este momento y volvemos con el doctor Fernando Rivero analizando por qué la OTAN se ha convertido desde sus inicios en una amenaza usual a la seguridad del planeta y a la paz internacional. Nos vamos a un corte y volvemos con el doctor Fernando Rivero. En marzo de 2011, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, inició la Operación Militar Protector Unificado bajo el amparo de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada apenas 2 días antes. Fueron congelados los activos de la National Oil Corporation y del Banco Central de Libia. De este modo, las reservas internacionales del pueblo libio fueron arrebatadas por Occidente. El 20 de octubre del mismo año, Muammar Gaddafi fue capturado y asesinado por varios opositores armados en su ciudad natal, Sirte. El 31 de octubre, la OTAN da por oficialmente culminada su misión. Fueron 7 meses en los que se concretaron 10.000 misiones de ataque con 40.000 bombas y misiles. El resultado, entre otras cosas, fue la muerte de 120.000 libios. Fue instalado un Consejo Nacional de Transición avalado por gobiernos de Europa y Estados Unidos. Después de la intervención, Libia entró en un ciclo de divisiones políticas basadas en afiliaciones regionales, tribales y políticas. Ahora el país es controlado por unas 2.000 milicias armadas, señores de guerra y consejos municipales. El desmembramiento fue tal que pugnan en el poder y control territorial 3 fuerzas de gobierno. La primera es el Gobierno de Unidad Nacional de Fayez Sarraj, con base en Trípoli, formada mayoritariamente por islamistas, tiene reconocimiento del Consejo de Seguridad de ONU. La segunda constituye el Ejército de Liberación Nacional Libio. Está asentada en la ciudad de Tobruk, al este del país, zona de pozos petroleros, y su máximo jefe es el mariscal Khalifa Haftar, de quien se dice es la figura con más poder de fuego en esta sociedad herida de muerte. La tercera es liderada por el general Ali Khana, en Ceba, y tiene una buena relación con la segunda. También cuenta entre las consecuencias de la guerra de 2011, el tráfico de armas convertido en práctica cotidiana, la crisis migratoria. Unos 500.000 libios han tenido que huir y la anarquía ha servido a las mafias para el contrabando y la comercialización de refugiados, desde África hasta las costas del sur de Europa. Es importante, ahora que estamos de retorno con el doctor Fernando Rivero, que refresquemos la memoria. ¿Cómo actuó la OTAN en este falso positivo que se le montó a Libia, se le montó a Irak también, y que en 7 meses la intervención directa de las tropas de la OTAN causaron 120.000 muertos? Sin hablar de lo que después se causó, porque estamos hablando de centenares de miles de muertos en Libia, centenares de miles de muertos, llega al millón en Irak, por la intervención militar promovida por Estados Unidos y por sus aliados, tanto a Libia como a Irak, y en donde ha participado la OTAN. La OTAN de primera mano con sus tropas, pero luego terceriza en la guerra. La OTAN también participa en esos mecanismos de tercerización para no aparecer ellos directamente, igual que Estados Unidos, sino que aparezcan las empresas privadas de seguridad militar. Háblanos un poco para que refresquemos cuál fue la actividad de la OTAN, la actividad criminal en el caso de Libia
e Irak, para que tengamos en cuenta realmente de qué se trata cuando hablamos de este conflicto entre la OTAN y Rusia. ¿Quién es la OTAN? Sí, en el caso, Olga, de Libia, recordemos que eso comenzó como un conjunto de protestas en el marco de lo que se llamó la Primavera Árabe, que no fue otra cosa que un plan geopolítico de los Estados Unidos para Asia Occidental y el Mediterráneo. En el caso de Libia, hubo un conjunto en el oriente del país, en Benghazi, de manifestaciones. Cuando el gobierno de Gaddafi trató de controlar la situación, comenzaron las operaciones militares por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cómo fueron esas operaciones? Fundamentalmente aéreas, bombardeo desde el Mediterráneo y fuerzas especiales operando en el territorio. Pero desde luego ellos no dieron, como tú bien lo señalas, ellos no pusieron tropas en tierra de manera abierta, sino que junto a estas fuerzas especiales ellos lograron organizar una especie de ejército vinculado a un consejo de transición para que operara y tuviera, digamos, pusiera a los muertos. Esa es la verdad, para que pusiera a los muertos y legitimara la campaña agresiva de la OTAN. En el caso de Irak también vimos lo propio. Hubo la tercerización de la guerra, pero en este caso, en la invasión del año 2003, a través de Blackwater, una empresa privada contratista estadounidense que operó militarmente para también salvaguardar en términos de opinión pública la imagen de los Estados Unidos. Ahora, ¿esto guarda relación con qué? Esto guarda relación con dos cosas fundamentales de la doctrina militar de los Estados Unidos. Por una parte, la tercerización de la guerra, que también por supuesto ha sido asumida por la OTAN, y lo segundo, el manual de guerra no convencional de fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. Ese manual también lo podemos obtener en internet. ¿Qué dice este manual? Bueno, cómo se pueden desarrollar operaciones militares utilizando la insurgencia de un país en función de derrocar un gobierno que ellos entienden hostil para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Salvando las distancias, eso es un poco para que los usuarios y usuarias de TV lo vean, lo que se ha pretendido hacer con nuestro país. Con las guarimbas, los grupos irregulares, con un uso de símbolos prácticamente vinculados a todos los movimientos nazis, neonazis. O sea, es una práctica, en nuestro caso nos estaban llamando Altiar, que también fue una organización promovida por Estados Unidos dentro del continente, dentro de esta región, también con la misma, digamos que con los mismos objetivos que la OTAN en ese momento y que quería ser activado aparentemente por el Grupo de Lima. O sea, nos querían aplicar la misma receta, solo que la OTAN no iba a actuar directamente, sino que a través de, digamos, de la máscara del TIAR iban a actuar militarmente contra Venezuela. ¿Opinas igual que yo en ese sentido? Sí, recordemos lo que se llamó la intervención humanitaria, que eso también es parte de uno de los elementos doctrinarios de los Estados Unidos, que está asociado a la doctrina de la ONU de la responsabilidad de proteger. Esto vimos cómo por el Táchira intentaron ingresar no solamente camiones de víveres, etcétera, sino que venían fuerzas de paramilitares con opositores que seguramente de buena fe, algunos de esos opositores acompañaron eso, pero eso era parte de una planeación. Ahora bien, recordemos quién es Colombia, qué ha ocurrido con Colombia. Colombia es hoy digamos, el semillero de la OTAN para una agresión contra Venezuela y la región. Por eso nosotros hemos visto el despliegue de bases militares estadounidenses, nosotros hemos visto que allí arribó la Fuerza de Asistencia de Seguridad de los Estados Unidos, que opera en el oriente colombiano, en la frontera con Venezuela, esa es la misma que operó en Afganistán, pero además hemos visto el trato que ha tenido desde 2018 el Estado colombiano como socio global de la OTAN. Recientemente Duque y Biden se reunían en Estados Unidos y decía Biden que le concedía ahora un rango superior a la relación entre Colombia y los Estados Unidos y por supuesto decía la OTAN, él decía socio extra-OTAN, el socio mayor extra-OTAN. Ahora bien, ¿esto tiene repercusiones para Venezuela? Desde luego que sí, y un ejemplo de ello es la doctrina Damasco. ¿Qué es la doctrina Damasco? La conversión doctrinaria de las Fuerzas Armadas de Colombia. Por eso, en esa doctrina, y eso también es documento de fuentes abiertas, está allí en internet, allí ellos asumen una hipótesis de conflicto para una guerra regular. ¿Y cuál es el país contra el cual se están preparando? Venezuela. Por ello están comprando aviones caza de última generación, están comprando unidades de blindado y están adecuando todos los procedimientos para lograr la interoperabilidad con las fuerzas de la OTAN frente a un peligro para la seguridad regional que ellos describen, que es precisamente Venezuela en su criterio. Hay un elemento que es importante que analicemos, que tú nos des tu impresión y tu reflexión, es que los planes contra
Rusia, primero contra la Unión Soviética, ahora contra la Federación Rusa, han estado siempre trabajándose desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En este momento se está ejecutando una acción evidente contra Rusia al amenazar, digamos, de ampliar las fuerzas de la OTAN y cercar a la Federación de Rusia, utilizando además a Ucrania como puente para ello, ¿no? Pero ya en su momento también, tú que hablas del caso de Venezuela, el comandante Hugo Chávez había denunciado que Venezuela estaba en los planes de la OTAN. Esa fue una denuncia que se hizo, si mal no recuerdo, en 2010, y yo por ahí tengo un video, si nos lo puede poner, por favor, director, en el que el comandante hace alusión a eso que se logró descubrir, porque bueno, se filtró esa información de los planes que tenía la OTAN, y eso de alguna manera aclara por qué tú estás explicando lo peligroso que resultaría para Venezuela una escalada desde Colombia, que es miembro externo de la OTAN, pero que tiene bases militares allí. O sea, Estados Unidos tiene ¿cuántas bases? 13 bases militares. Sí, más reconocidas. Entonces, estamos hablando de un peligro para la seguridad de todo el hemisferio, que Colombia sea el aliado estratégico de Estados Unidos. Bueno, aliado, yo creo que Estados Unidos simplemente controla Colombia, ¿no? En ese sentido. Vamos a poner el video del comandante Chávez, por favor, para que escuchemos al comandante. La OTAN tiene el plan de bombardear Venezuela. Eso nosotros lo denunciamos hace tiempo. Lo denunciamos hace tiempo. Bueno, ellos tienen el plan, pues, y lo practican en las escuelas de la OTAN en Europa. Un oficial nuestro de inteligencia logró obtenerlo y lo trajo. Después dijeron que no, que esos eran planes académicos y tal. Imagínate tú, planes académicos. Y los practican y todo, en juegos de guerra, pues, computadoras y tal. ¿Cuántos aviones diarios? ¿Dónde hay que estar? ¿Y dónde están los cuarteles, los puestos de mando, sitios críticos, las refinerías? Las tienen todas ploteadas, con coordenadas y todo, ¿sí? Etcétera. Ahora bien, solo que no les va a dar ni el tiempo ni las circunstancias. Decía el comandante Chávez que a la OTAN, a Estados Unidos, sus aliados occidentales, no le va a dar el tiempo ni las circunstancias para activar los planes de guerra que tienen contra Venezuela. En este momento nosotros hemos vivido en los últimos años el desmantelamiento de varios planes de intervención militar contra Venezuela, diversos planes en esta guerra multidimensional. ¿Qué de razón tenía el comandante Chávez cuando analizaba o denunciaba estas situaciones, estas intenciones en las que participaba Estados Unidos, los países europeos y otros aliados, para poder apoderarse e imponer, digamos que no digo político, no es política, sus líneas de acción criminal en nuestro continente? Sí, el comandante Chávez acertó y creo que los hechos los confirman. Por ejemplo, en Apure, que está ocurriendo ahorita, grupos irregulares armados utilizando insignias y el nombre de lo que fueron antiguas guerrillas de carácter bolivariana, comunista, ellos vienen operando contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es eso, es la tercerización de la guerra, tratar de crear allí en la frontera una cabeza de playa que permita luego operaciones ofensivas sobre otros territorios del país, o bien una especie de semiluna, que eso ya también estaba dentro de los planes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o bien operar sobre el centro. Pero además, Olga, hay que ver un elemento que es sumamente importante en el marco de la tercerización de la guerra que utilizan los Estados Unidos, y esto es parte, por supuesto, del pensamiento militar OTAN. Cuando nosotros observamos las megabandas, nosotros nos damos cuenta que las megabandas están ubicadas de criminales vinculadas con actores paramilitares en lugares donde hay objetivos de alto valor estratégico. Por ejemplo, la banda que había aquí en Caracas, en la Cota 905, comenzaba en el Valle, donde está el embalse de la Mariposa, la entrada de la autopista regional del centro y además Fuerte Tiuna, y se extendía por todo un corredor que daba hasta La Vega.
Cuando nosotros observamos, por ejemplo, la banda del Picure, ya extinta, allí en Guárico, en el municipio Julián Mellado, estaba en el Sombrero, es decir, cerca de la base aérea Manuel Río, donde están las bases terrenas de los satélites de Venezuela y están las bases de los Sukhoi. Pero además por allí cerca, en Camatagua, está una central importante de telecomunicaciones de Venezuela y además está otra cosa muy importante, otro embalse de agua que surte la región capital. Y así nosotros podemos ir viendo cómo las bandas criminales, esas bandas que ya son crimen organizado, se vinculan con los paramilitares y casualmente, entre comillas, están cerca de los objetivos de alto valor estratégico. Es obvio que esto responde a un plan y ese plan está en la planeación del Comando Sur. Además que todo está enlazado, digamos, cuando el comandante decía, no vamos a propiciar las circunstancias. Efectivamente, el pueblo bolivariano no va a propiciar las circunstancias, pero los factores que se arrodillan a los intereses de Estados Unidos y sus aliados sí han querido propiciar las circunstancias. Estamos hablando de que todo está enlazado. El fulano interinato recientemente con este grupo terrorista de Voluntad Popular, vinculado a las bandas criminales, vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico colombiano. O sea, es una red que es fácil de relacionar para determinar que todos forman parte de un mismo plan estratégico: narcotráfico, paramilitarismo, bandas criminales organizadas, tanto las que hemos tenido aquí como las que están en Centroamérica. Las maras son parte de este juego diabólico de la guerra que nos quiere imponer Estados Unidos y sus aliados. El financiamiento de grupos insurgentes por la democracia, con un doble discurso, que van generando las condiciones y, por supuesto, medios de comunicación que se hacen eco de una narrativa anticomunista, antirrusia, antibolivariana, en el caso de Venezuela. O sea, hay todo un acompañamiento y, como eje central, la guerra económica. O sea, todos estos son elementos de la nueva guerra no convencional, de esta multidimensional guerra que aplican en Venezuela, que aplican contra Cuba, que aplican en este momento que están intentando aplicar contra Rusia. O sea, estamos hablando de que tenemos que tener ojo avisor de cada uno de estos elementos y entender por qué no podemos en Venezuela, en la República Bolivariana, aceptar o permitir que se sigan desarrollando en ningún momento grupos que tengan contenido paramilitar, contenido fascista, o que estén financiados por otros estados como Estados Unidos, como Israel. O sea, tenemos que ser bien fuertes en el enfrentamiento a estas posibilidades que hacen uso de sus libertades democráticas para instalarse. ¿No te parece que tenemos que, oye, el nivel de conciencia tiene que ser mucho mayor porque ya hemos vivido cada uno de estos elementos de la guerra no convencional? Sí, claro, y ya esto está confirmado. El almirante Kurtik, 2016-2017, si mal no recuerdo, él diseñó un plan para el derrocamiento del gobierno bolivariano que no es otra cosa que el exterminio físico y político del chavismo. Era el Comando Sur. Sí, el jefe del Comando Sur. Él habló del plan maestro. ¿Y qué planteaba él allí? Él planteaba todo un conjunto de operaciones militares para tratar de derrotar en el plano militar a la revolución bolivariana, controlar los centros de poder, controlar las instalaciones militares e imponer la agenda de los Estados Unidos. Nosotros en Venezuela hemos sufrido una amplia gama de doctrinas políticas y militares que tienen por objeto aniquilar este esfuerzo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Venezuela es sin duda alguna una referencia para los pueblos de América Latina y el Caribe, pero también para los pueblos del mundo. Alguien nos diría, Olga, bueno, pero es que hemos cometido errores. Sí, desde luego, y esta obra transformadora siempre será perfectible, siempre lo podemos y lo debemos hacer mejor. Pero lo que no está en duda es que Venezuela ha sido puntal para la construcción de una esperanza y por ello, en el marco de una superpotencia como lo es los Estados Unidos, que pretende imponer el pensamiento único, tener una esperanza, defender la soberanía nacional, apostar a la paz, eso es una herejía. Así es. Nosotros pensamos, bueno, ahora que está encaminado el proceso electoral en Colombia, ¿será posible, pregunto yo, que de ganar el sector progresista en Colombia, Petro y el equipo que la acompaña, se puede hablar de desalojar a las bases militares de Colombia?
Nosotros acompañamos el clamor del pueblo de Colombia, que se expresó recientemente, hace algunos meses, en las calles de toda Colombia y que exigía, entre otras cosas, aparte de que se acabaran las medidas económicas contrarias al ejercicio real de los derechos de ese pueblo, exigía también respeto a la soberanía nacional. Nosotros aspiramos que si Petro gana la presidencia se establezca una relación de respeto con Venezuela. Somos pueblos hermanos, tenemos tradiciones de lucha común, desde las tradiciones libertarias de la generación del siglo XIX hasta nuestros días, de manera que nosotros aspiramos que en mayo venidero se conforme una nueva correlación de fuerzas que permita que Colombia deje de ser un país hipotecado a las órdenes de la Casa Blanca. Así, nosotros también estamos esperanzados en que eso realmente ocurra de esa manera y que el clamor del pueblo colombiano sea escuchado, en todo caso, por el nuevo gobierno, que esperemos que pueda tener éxito en el proceso electoral y que cese la intervención de Colombia en la región como brazo de Estados Unidos. Nos vamos a un corte y continuamos con el doctor Fernando Rivero analizando la situación de la OTAN. Retornamos en La Balanza conversando con el doctor Fernando Rivero, magíster en filosofía de la guerra, analista internacional, abogado además, que nos acompaña hoy para, digamos que, tener a mano argumentos suficientes para comprender cuál es la situación entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Rusia en este momento, cuando se ha escandalizado a través de los medios que es un enfrentamiento de Rusia, una supuesta invasión rusa a Ucrania. Háblanos también un poco de esos antecedentes, Fernando, sobre la situación y la relación de Rusia con Ucrania, el incumplimiento de los pactos que se han tenido, porque además esto no es nuevo, Ucrania viene amenazando desde el 2014, y es importante que se conozcan los antecedentes de este ejercicio militar que está haciendo Rusia, digamos que apoyado, fundamentado también en unos derechos que tiene dentro de lo pactado con Ucrania y con los países que han pedido su reconocimiento. Sí, recordemos que Ucrania, Bielorrusia y Rusia vienen de un mismo tronco desde el punto de vista cultural, étnico, es Rus de Kiev, es decir, hace aproximadamente 10 siglos ellos vienen compartiendo como eslavos, vienen compartiendo idioma, vienen compartiendo una misma cultura. Y esto, bueno, ha tenido sus vaivenes y en el último momento, quiero decir, con Unión Soviética, luego que se desmembra la Unión Soviética, bueno, Ucrania pasa a ser un país independiente. ¿Qué ocurre? En el año 2014, el presidente electo de Ucrania es derrocado con una revolución de colores, el llamado Euromaidán. ¿Y qué ocurre en ese momento? Frente a ese derrocamiento auspiciado por los servicios secretos estadounidenses y apoyado por las potencias occidentales, se da la sublevación en la región del Donbass, Donetsk y Lugansk. Comienza allí un conflicto armado. Lo mismo ocurre también en el sur de Ucrania, en la península de Crimea. En este último lugar se da un referéndum, se adhiere a la Federación de Rusia, pero en el oriente, en la región del Donbass, continúan los enfrentamientos armados. En aquel entonces se acuerda llegar a la paz mediante el llamado acuerdo o los acuerdos de Minsk. Sin embargo, el gobierno de Kiev no respeta los acuerdos de Minsk y comienza una campaña de limpieza étnica contra la población que tiene vínculos con Rusia. Los rusos parlantes y todos aquellos eslavos que se identifican con Rusia. Cuestión que es natural, que es legítima, porque bueno, como te decía, son parte de un mismo pueblo. Ahora bien, ¿qué ocurre mientras tanto en los Estados Unidos? En el Pentágono, el secretario de Defensa, Hagel, para la época, decide en el 2014 lanzar lo que se denomina la tercera estrategia de compensación. Frente a lo que ocurre allí en Crimea, entonces el Pentágono lanza en perspectiva un ambicioso plan para el
para desarrollar el poderío militar de los Estados Unidos frente a Rusia y frente a cualquier otra nación que pretenda disputarle la hegemonía en el plano militar. Lo que hoy estamos viendo en Ucrania es parte de la planeación de los Estados Unidos, es parte del esfuerzo que hace el imperialismo estadounidense por imponerse desde el punto de vista militar. Yo, en mi modesta opinión, considero que la Federación de Rusia está actuando en legítima defensa, ha tenido que lanzar esta operación militar especial porque en definitiva su seguridad estaba en juego. Permitir que ocurra lo que ya venía sucediendo en Polonia y en Rumanía, donde la OTAN tenía sistemas de armas ofensivos, es en definitiva colocar en peligro a más de 100 millones de personas, que son 120 y tantos millones de personas que hoy tiene la Federación de Rusia como población. Para los Estados Unidos y las potencias occidentales, la Federación de Rusia es concebida como un enemigo. Entonces, el carácter guerrerista de la OTAN es, en definitiva, un peligro, en este caso para la Federación de Rusia, pero no nos debe quedar la menor duda que lo es también para toda la humanidad. Esto acompañado además de la campaña mediática donde se obliga o se saca del aire a toda la información, a todas las cadenas, a todos los trabajos que se hacen en las redes sociales para mostrar la verdad o por lo menos mostrar otra versión diferente de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ha sido parte de la estrategia, es decir, retiran a Russian Today, retiran de las redes sociales todo vestigio que defienda, que muestre lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania y que de alguna manera no favorezca esta campaña de la OTAN. Es impresionante porque ustedes pueden meterse en las redes sociales y todo lo que aparece sobre Ucrania. Todo lo que aparece. Entonces, en esta guerra el componente mediático ha sido devastador porque no solamente bloqueas a Rusia financieramente, lo terminas de, digamos, de querer asfixiar financieramente a nivel internacional, aumentas las sanciones contra Rusia, sino que además la dejas sin ventana de comunicación para Occidente. Sí, es que hay un doble rasero, incluso para los defensores del pensamiento liberal. Ellos hablan por una parte de defensa de los derechos humanos, ellos hablan de la libertad de expresión, pero censuran a los medios de comunicación. Ellos hablan de derechos humanos, pero implementan medidas coercitivas unilaterales que no afectan al gobierno de Putin, afectan a la población de la Federación de Rusia e inclusive a la población de Europa Occidental y de los Estados Unidos, porque hoy estamos viendo cómo se ha disparado la inflación en Europa, cómo han aumentado, por ejemplo, el precio de los hidrocarburos. Pero además, Olga, yo quiero que nuestros usuarios valoren lo siguiente. ¿Qué culpa tiene un atleta que ha estado durante 4 años compitiendo para ir al Mundial de Qatar y producto de este conflicto entonces 4 potencias que utilizan a la FIFA se encargan entonces de suspender al seleccionado de Rusia que va al Mundial de Fútbol? Yo creo que no hay razón para que eso ocurra. En definitiva, esto devela también otro de los elementos que es el deporte, así como los medios de comunicación, al servicio no de la política, al servicio de los intereses de las grandes potencias del mundo, al servicio de Alemania, Inglaterra, Francia y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué escenarios has analizado tú que pueden darse en este contexto? Viene pronto una cumbre extraordinaria de la OTAN, me estabas comentando, se están dando movimientos dentro de Europa porque el pueblo europeo está siendo víctima de la hiperinflación, de la subida de la energía, tanto la gasolina como la electricidad, etcétera. Háblanos un poco de cuáles son los escenarios que podemos esperar que ocurran en Europa en los próximos días. Bueno, creo que es difícil precisar un escenario único o infalible. En todo caso, en la cumbre extraordinaria de la OTAN, Biden viaja mañana a Bruselas, se van a reunir los aliados que son, digamos, los presidentes que dirigen la organización del Tratado del Atlántico Norte. Ellos van a apostar a una guerra de desgaste contra la Federación de Rusia. Eso es un mal indicio porque pareciera que están apostando a que se prolongue la confrontación armada y por otra parte la Federación de Rusia ha mostrado su voluntad de diálogo. Yo no dudo de la capacidad militar de la Federación de Rusia, pero creo también que sus líderes militares y políticos están buscando una negociación para no tener que culminar el asalto de Kiev, porque eso significaría no solamente un derramamiento de sangre importante, sino que al mismo tiempo Kiev fue la cuna de Rus de Kiev, de allí deriva su nombre, es decir, de la, digamos,
el lugar donde nacieron estas tres repúblicas hermanas, que es Bielorrusia, Rusia y Ucrania, como te comentaba hace algunos minutos. De manera que mientras la Federación de Rusia ha puesto una salida negociada, a pesar de que tiene el poderío militar para terminar de tomar Ucrania, por otra parte, en la cumbre de la OTAN no tengo la menor duda que se va, digamos, a planificar una ofensiva en el plano militar. Ellos han dicho que no van a intervenir, pero obviamente están suministrando armas, están agrediendo desde el punto de vista económico, comercial, político y diplomático a la Federación de Rusia. Y esto podría ser, digamos, temas que se trabajen mañana en esa cumbre extraordinaria, así como por supuesto también la respuesta política y diplomática a la República Popular de China. Vemos que hay una cumbre extraordinaria de la OTAN en la que la agenda está enfocada en la situación de Rusia y Ucrania, ciertamente, pero paralelamente estamos hablando de que ya se denuncian 16.000 personas que están siendo contratadas y están ya dispuestas en Ucrania por empresas de seguridad militar privada. Esta situación, por favor, analízala, porque mientras estos países de la OTAN se organizan para darle al mundo una cara de que ellos están conversando sobre otras posibilidades para no llegar a una escalada militar que ponga en riesgo al mundo entero, resulta que paralelamente están financiando, estamos hablando de 16.000 personas, yo no sé qué tan cierto sea la cantidad del número, pero sí hay varias fuentes que reflejan que son miles de personas que han sido trasladadas a Ucrania a través de empresas de seguridad militar. Sí, ellos lo que han dicho, ellos no dijeron que no van a intervenir, ellos lo que dijeron no vamos a intervenir directamente. Ellos obviamente están suministrando sistemas de armas, están también apoyando a los grupos de mercenarios que son una suerte de ISIS. Sí. O yo creo, para quitarle el componente religioso, creo que sería mejor precisarle una suerte como de liga fascista internacional que tiene un carácter sumamente conservador. Y esto es peligroso porque esto no solamente está ocurriendo allí en Europa del Este, y hemos visto manifestaciones del batallón Azov, por ejemplo, con insignias nazis, sino también hemos visto la política de Vox en España, Bolsonaro acá abajo en Brasil, en el sur del continente, o por ejemplo en Colombia, Uribe Vélez, en Venezuela, Voluntad Popular. Son apenas algunos ejemplos de cómo reacciones conservadoras de extrema derecha vienen surgiendo a lo largo del mundo frente a la recomposición que vive el mundo de hoy. Ciertamente no se trata del fin del capitalismo, pero sí posiblemente el fin de la hegemonía estadounidense. Así, una de las cosas que hablábamos, Fernando, es el estar alerta, porque ciertamente estos grupos fascistas implican un peligro para la seguridad del mundo por la naturaleza de sus organizaciones, por los fines que persiguen. En el caso de Ucrania, ha sido muy cuestionado que además ha habido un alarde de cultura nazi, es decir, ellos han hecho honores de los nazis que han sido relevantes dentro de Ucrania y de todos estos movimientos nazis. Háblanos un poco para que describas cómo es el gobierno de Ucrania luego del 2014 y cuáles son los fines que ha perseguido y cuáles son los símbolos que manejan como fuerza nazi en la región. Lo primero que debemos decir es que Zelensky es en efecto un actor, es el actor de reparto de los planes de la Unión Europea y los Estados Unidos. Él es la ficha que en este momento tienen en esa especie de protectorado para imponer la agenda geoestratégica de las grandes potencias. Lo segundo, ellos han permitido la emergencia y han financiado, han apoyado política y militarmente a los grupos neonazis. Y esto es importante porque allí en Rusia, en los pueblos de Europa del Este, obviamente es un tema sumamente sensible porque recordemos el gran aporte que hizo la Unión Soviética para la liberación, no solamente de Europa, sino del mundo, venciendo al ejército de Hitler. Entonces, los nazis allí generan, a diferencia de lo que pudiera ocurrir en otras latitudes del mundo, digamos, una preocupación muy sentida. De hecho, estos señores se han dado la tarea incluso de cambiar los nombres de las calles, han tratado de reformular la historia, es decir, hacer un esfuerzo historiográfico para posicionar como héroes a quienes fueron precisamente los líderes del nazismo. Entonces creo que frente a eso se impone, Olga, lo que venimos haciendo de la campaña contra la OTAN. Es importante un gran movimiento de opinión pública mundial que
condene esta situación. Es importante que los intelectuales, los partidos políticos, los movimientos sociales salgan, se pronuncien, se movilicen, porque si bien es cierto que exigir el desmontaje de la OTAN no va a ser suficiente para que esta situación cese, pero sí es importante que el mundo sepa cuál es la situación. No podemos creer que la agenda de la OTAN es la agenda de la humanidad. No podemos creer que la Organización de Naciones Unidas es una institución neutral, ni mucho menos que responda a los intereses del mundo de hoy. Nosotros tenemos la obligación política, la obligación ética por las generaciones presentes y por las generaciones futuras de alertar a los pueblos del mundo sobre lo que viene ocurriendo en Europa del Este, pero ya en otras latitudes. Y bueno, aquí en el continente el papel triste que está jugando el Estado colombiano. Nosotros, Fernando, nos sumamos a la campaña, los bolivarianos, las mujeres y los hombres que creemos en el pensamiento de Bolívar como un pensamiento liberador, emancipador, de respeto absoluto a la soberanía, a la igualdad entre los estados. Nos sumamos a esta campaña y vamos a hacerla con todas las fuerzas, porque además es importante que también nuestra voz se escuche para reclamarle a Colombia el que tenga bases que sirven a la OTAN dentro de nuestro continente. Nosotros tenemos que ser muy conscientes para no permitir que se generen de ninguna manera las circunstancias de las que hablaba el comandante Chávez, que decía no habrán las circunstancias, pero tenemos que estar ojo avisor, como bien ha estado también el presidente Nicolás Maduro, de desmantelar cualquier posibilidad de que se genere una circunstancia para que puedan operar militarmente contra la República Bolivariana de Venezuela y efectivamente contra ningún pueblo del mundo, porque ese es nuestro deber bolivariano, unirnos a las luchas de los pueblos del mundo para evitar la imposición de movimientos nazi-fascistas dentro de nuestros espacios que vulneren la vida, la soberanía, la igualdad, los derechos de los hombres y las mujeres y por supuesto la libertad real de los pueblos para dirigir sus propios destinos. Fernando, tu última palabra, ya nos vamos a tener que retirar. Bueno, convoco a la movilización permanente, convoco a la esperanza, convoco a que luchemos por eso que tú decías, la defensa de la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Se puede ser marxista, se puede ser liberal, se puede ser incluso anticomunista, pero lo que no podemos permitirnos es que hoy se erige en el mundo una fuerza militar que tome en sus manos los destinos de la humanidad. Entonces creo que hoy es un deber de todos los que soñamos con un mundo diferente, luchar para que cese, digamos, este tipo de acción y por supuesto el desmantelamiento de la OTAN. Gracias, Olga. Gracias, Fernando, por habernos acompañado. Doctor Fernando Rivero, abogado, filósofo con una maestría en filosofía de la guerra, nos ha acompañado y analizado este importante tema para reconocer a la OTAN como la verdadera amenaza usual desde mitad del siglo pasado a toda la seguridad y la paz mundial. Muchísimas gracias.